Hola, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Rodrigo Martínez del Centro de Fe, Esperanza y Amor en la ciudad de Mérida, Yucatán. Me da un gusto enorme haber recibido la invitación del pastor Silva para compartir con ustedes esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Jóvenes hermanos y todos los que escuchan, yo quiero hablarles acerca de la oración. Es algo muy importante el tema en esta mañana. Bueno, en la hora que usted me esté escuchando es la oración desactivada. Qué cosa tan tremenda tener algo tan importante pero desactivado. Y es que ¿por qué a veces desactivamos la oración? A veces no tenemos tiempo para orar. A veces pensamos, es que yo no estoy dedicado nada más a eso, yo tengo cosas que cumplir, tengo responsabilidades que tengo que cumplir así a tiempo, a reloj, tengo que hacer algunas cosas muy importantes a ciertas horas del día y no me queda tiempo para orar. Y esa es la principal excusa de que muchos cristianos han desactivado la oración. La oración ha quedado para algunos como una pausa del día, así como para cuando nos ponemos a orar por los alimentos o como una oración de paso, como si fuera música de trasfondo que no nos interrumpa en qué hacer. Hermanos, el concepto de recinto de oración, de la cámara secreta para orar, como que ya no cabe en la vida devocional contemporánea. Y este problema, hermanos, es parte de la atmósfera tecnológica que respiramos. Nos hace sentir superhombres con recursos que potencian la senda de casi todo. Casi todo sueño se puede cumplir a través de las redes sociales. Las limitaciones cotidianas de los creyentes antiguos se han reducido. Igualmente las redes sociales han abreviado la comunicación, que si fuera posible, en lugar de orar, muchos le mandarían a Dios un WhatsApp. La oración, hermanos, ahora parece que pertenece a un catálogo de accesorios opcionales del cristiano. Ya no es algo que le estamos dedicando el tiempo que requiere. Y hermanos, no hay mayor insensatez que relegar la oración a un rincón olvidado en nuestras vidas. Ni por estar ocupados, ni por avanzados, debemos pensar que la oración sea obsoleta. ¿Por qué? La respuesta es tan sencilla como profunda. Y es que Jesús oraba. O sea, el ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo. Así que reflexiona en cuanto a esta verdad. ¿Quién más calificaba para ser exento de la oración que Jesús? Él era el Dios hombre, el único superhombre auténtico en la historia. Aquel que ahora responde a nuestros pedidos. Jesús es la oración personificada. Pero mientras él caminaba con sandalias en sus pies, su vida de oración era tan notoria como notable a los discípulos. Los judíos practicaban la oración, pero ellos le pidieron a Jesús lecciones de oración, porque nunca habían oído oraciones como las que hacía Jesús. En la vida de Jesús la oración era el fundamento, nunca un suplemento. La mera imagen del Hijo de Dios de rodillas debe avergonzar a nuestra creencia acerca de la oración. Si has dejado de orar como debes, he aquí el retorno. Hay cosas que remediar. Número 1, la falta de oración por desgano. Bueno, no te sientas mal si no tienes un deseo espontáneo de orar. Así como por instinto natural, el desgano en la oración es un problema recurrente para el nuevo en la fe, como para el maduro en la fe. En las iglesias existe una marcada diferencia entre las reuniones de adoración con mucha música y las reuniones de oración congregacional. En estas últimas, hermanos, se notan muchos lugares vacíos. Uno de los problemas es la débil percepción de nuestro corazón. No tenemos ganas de adorar porque tenemos una imagen tenue de la gloria de Dios y no la cautivadora admiración que nos motive a adorarlo. Además, venimos con una memoria corta de las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Llegamos sin una gota de remordimiento que nos compela a la confesión de pecado y padecemos de miopía en cuanto a la necesidad espiritual que nos mueva a pedir y que nos mueva a interceder por los demás. Te sorprendería saber que el rey David
el dulce cantor de Israel, padeció desgano en su propio corazón. En el Salmo 103 él expone su frialdad y el remedio que usó para echar a andar el motor de su gélido corazón. Salmo 103 dice: alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba mía, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus pecados. Él sana tus dolencias. Él rescata del sepulcro tu vida. Te cubre de amor y de misericordia. Bueno, es alguna de las cosas que dice el Salmo 103. Hermanos, ahí él no comienza dirigiéndose a Dios, sino a su propio corazón. Se convence a sí mismo de la sensatez de la adoración. La terapia es efectiva. Para los últimos versículos de este salmo, su devoción es extrovertida. Invita a otros seres celestiales a unirse en adoración a Dios. Así que, hermano, háblate a ti mismo antes de hablar con Dios. Dite a ti mismo: alma mía, no te olvides de los beneficios del Señor. No te olvides de sus misericordias. El segundo punto, hermanos, es que tenemos un problema a veces en cuanto a la puntería en la oración. No tenemos puntería. Y es que ese es fallar al blanco de la voluntad de Dios. Cuando pides conforme a tu propia voluntad y los deseos de tu corazón, en vez de pedir conforme a la voluntad de Dios y los deseos del corazón de Dios, es cuando la oración no cuadra en la voluntad de Dios. Esa oración se atora en el techo, y así lo asevera la Escritura. Santiago 4, versículo 1 en adelante dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que, hermanos, la intromisión de la carne en la oración, según Santiago, si no logra prevenir la oración, la contamina para que le resulte chocante a Dios. Porque es mi carne que se está interfiriendo ahí, es mi carne la que está estorbando entre Dios y yo. E igual de inefectiva, hermanos, es la oración que no despega al cielo como la que hierra el blanco del corazón de Dios. La oración debe ser la expresión de un corazón inspirado, controlado por la palabra. Entre más afinemos nuestro corazón a la Biblia, más armonizan nuestras oraciones con la voluntad de Dios. El tercer punto es la falta de fe en la oración. Amados jóvenes, no confundamos la oración con la lámpara de un genio que solo por tallarla consigue sus deseos. Según Santiago, el no pedir es suficiente, aunque pidamos acertadamente, cuando la oración no viene incluida con fe y excluida de duda, no sirve. Porque dice ahí la Escritura: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto está escrito en Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Así que, hermanos, la falta de fe anula la garantía de su respuesta. El orar con fe significa que creemos que Dios está dispuesto y es capaz de responder a nuestra petición mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que nos dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Miren, hermanos, en una ocasión, un mendigo se acercó a Alejandro Magno para pedirle una moneda. Y Alejandro no le dio la moneda, pero en cambio lo hizo gobernador de una ciudad recientemente conquistada. Y el mendigo boquiabierto le dijo: mi rey, yo solo le pedí una moneda. A lo que Alejandro respondió: tranquilo, no pienses en ti que solo eres un mendigo, piensa en mí, que soy el gran Alejandro el que te está dando. Esta dádiva debe de ser digna de mí y no de ti. Lo que te regale es proporcional al tamaño de mi grandeza.
Qué cosa tan sorprendente, hermanos. Esta es la fe con la que debemos de acercarnos a Dios, con la confianza de que las respuestas a nuestras oraciones superarán nuestras peticiones por mucho, pues Él no responde conforme a nuestra indignidad, sino conforme a su grandeza, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Si has abandonado ese lugar de oración, tu recinto de oración, si tu vida de oración ha sido descontinuada, si tu devoción ha caducado, yo te recomiendo, vuelve a tu lugar secreto, vuelve a tu lugar de oración, porque el que ora como algo natural va siempre a recibir bendición sobrenatural. Al que ora a su Padre que está en secreto, su Padre le recompensará en público. Que Dios los bendiga. Amén.